Les saludo con afecto, gracias por estar con nosotros. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Comencemos primero con la historia, todo lo sucedido en torno a este endemoniado mexicano de nombre Ángel, residente en Morelia, Michoacán. El padre Juan Rivas fue entrevistado el año pasado, 2012, en el canal de televisión mexicano María Visión, por Isabel Álvarez de la Peza en su programa Novo Milenio. Ahí el padre Rivas explica que él se encontró con una persona que sufre una posesión diabólica y que la causa está relacionada con los abortos en México. Cuando México votó por el aborto y empezó este surgimiento de la violencia, a mí me llamaba mucho la atención este tipo de violencia. En primer lugar, porque México no es un país violento. En segundo lugar, porque los hombres, puede haber crímenes, puede haber disparos y cosas de esas, pero este tipo de violencia, de crueldad, yo no me lo explicaba sino de una manera, pues de una agente espiritual, diabólica, que está motivando a estas personas, porque el hombre no es violento por naturaleza. Este tipo de violencia tiene que ser diabólico. Y yo empecé a notar, decir, fíjense bien, cómo este tipo de violencia se parece mucho al aborto, porque ¿qué es un aborto? Cortar las piernas, cortar los brazos, cortar la cabeza, y después lo meten en ácido o lo disuelven en el cuerpo o lo tiran a la basura. Exactamente como el tipo de violencia que está viviendo México. La violencia iba aumentando en proporción a los abortos cometidos en el Distrito Federal, desde el día en que se votó por el aborto. Entonces, este tipo de violencia, en mi opinión, era una opinión, tiene relación con el aborto. Resulta que yo vengo a México y me encuentro con un señor que no conocía, que nunca había visto en Morelia, y me empieza a decir: padre, tengo unas dificultades, me empieza a hablar de sus problemas, unas experiencias espirituales muy fuertes que ha tenido, y me dice: padre, la violencia está relacionada con el aborto. Él me dice: la Virgen está muy triste porque en México, en la capital, donde ella misma vino a arrojar a Satanás y a acabar con los sacrificios humanos, ha vuelto México a los sacrificios humanos. Entendamos que lo que está diciendo, sea verdad o no sea verdad, es verdad. Para nosotros que tenemos, digo, que estamos, matar a un bebé es un sacrificio humano. Así es. José Alberto, el análisis. ¿Qué es todo esto? Tú has hablado muchas veces con Ángel. Resulta, como tú dices, que esta persona, Ángel, de 43 años, casado, con hijos, vive en Morelia, Michoacán, lleva ya varios años con este problema de esta posesión y que ha sido tratado de ser liberado o exorcizado por varios sacerdotes exorcistas en México, como tú decías, en Roma, en varios lugares, sin lograrlo. Padre Juan Rivas lo lleva con el padre Gabriele Amor, que es el exorcista de más autoridad en la iglesia, y ahí sí le aplica el padre Gabriele Amor un exorcismo formal. En ese exorcismo, él entra en estado de trance, pierde el conocimiento, y los demonios comienzan a hablar en latín y en italiano con el padre Gabriele Amor. ¿Qué es lo que busca todo exorcista? Sí. Hacer que los demonios que hablen se manifiesten. Para ver quiénes son, cuántos son y por qué están allí. El padre Gabriele Amor es el que declara a la prensa públicamente que habló con estos demonios, que se trata de 4 y que están allí en razón de que se aprobó en la Ciudad de México el aborto. En el año 2007. En el año 2007, exactamente. Y que esta posesión, digamos, es una consecuencia y un signo de lo que está pasando no solamente con él, sino en todo el país. Porque dice que a raíz de eso, Dios nuestro Señor, la Santísima Virgen, están muy agraviados porque se haya aprobado esta ley y que existe, digamos, el designio de que por cada aborto haya un homicidio por parte del crimen organizado en México. La violencia en el país no va a terminar hasta que los obispos hagan actos de desagravio en sus diócesis, después se haga un grande acto de desagravio en todo México, y después de eso finalmente podrá echarse para atrás la ley del aborto.
Y entonces es cuando la violencia en México terminará. Esta es la influencia de Satanás en los seres humanos. Ahora, en los seres humanos que quieren, ¿no? Los que se acercan al demonio, los que lo buscan, los que van con brujos, los que practican hechizos, los que pagan por maleficios, claro, pues son clientes del demonio. Pero hay gente buena y hay gente inocente, José Alberto, y es el caso de Ángel, ¿verdad? Sí, Hoy nos hacemos muchas preguntas. ¿Por qué ha sido poseído? ¿Y por qué estos demonios están hablando de algo que se va a derivar en algo bueno si se vuelve a proteger la vida humana en gestación? Sí. ¿Cómo los demonios pueden buscar el bien? En el caso de Ángel es todavía un tercer caso, y es que él es una persona espiritual, una persona que, llevado un poco por el dolor del aborto, se ofrece a Dios como víctima expiatoria. Es decir, para que... En reparación por el daño abortos. que se está haciendo por los abortos, sí. Y entonces hay esta doble vertiente de una persona muy espiritual a la cual Dios permite esta prueba, porque Dios va a sacar un bien mayor para esta persona y para el país en este caso, ¿no? Y a lo que íbamos es que aquí la permisión de Dios está por el bien que se quiere lograr de que el aborto se eche para atrás. ¿Por qué? Porque en los diálogos con los demonios dentro de esta persona, de los exorcistas, y el último fue el del padre Gabriel Amort, se da a conocer que existe la permisión, digamos, de que haya un homicidio en México por parte del crimen, de la violencia, por cada aborto que hay. Claro, y si tú ves los números son prácticamente los mismos. Se habla de 80,000 abortos, hay 80,000 muertos por parte del crimen, 120,000, y así va en este proceso. El sacerdote que le está exorcizando le pregunta al espíritu maligno, ¿por qué no te largas? Y el espíritu maligno contesta, porque ella no me deja. ¿Cómo que ella?, le preguntó. Dice, ella quiere que les digamos algo que no queremos que sepan, no deben saberlo, pero ella está aquí, me tortura pisándome la cabeza, igual que hace años cuando nos sacaron de esta patria. Se refiere a la aparición de la Virgen Santísima en 1531. Más adelante lo dice, ¿no? Exactamente. Y dice que entre alaridos y maldiciones el espíritu confesó que con el acontecimiento guadalupano, con la llegada de María a estas tierras, ellos, los demonios, fueron obligados a largarse de México, pero que ahora la violencia y los secuestros, la corrupción y todo el mal tiene un origen, y ella me obliga a decirlo. Son palabras de él. El espíritu maligno confesó que los abortos cometidos, y estos son palabras textuales, esa sangre inocente que nos ofrecen, nos deja meter la muerte y la desgracia en este país. Ella nos sacó, 1531, pero ustedes, estúpidos, con sus leyes, su tibieza en actuar como iglesia, nos han abierto las puertas de nuevo. Durante la oración, el maligno admitió que ella, la Santísima Virgen, pide que cada obispo proceda a exorcizar su diócesis y que se ore por la reparación y ofensa a Dios por los abortos hechos. Ella pide oración para reparar y que termine la violencia, el rosario, ella pide esto. Aquí tengo el texto precisamente que dice San Luis María Griñón de Montfort, explicando por qué sí se da este caso de que los demonios hablen, concedido por la Virgen Santísima. Dice, porque Dios ha concedido a María un poder tan grande contra los demonios, que como a pesar suyo se han visto muchas veces obligado a confesarlo por boca de los posesos, porque tienen más miedo a un solo suspiro de María a favor de una persona que a las oraciones de todos los santos y una sola amenaza suya contra ellos más que todos los demás tormentos. El Distrito Federal es el paraíso de los abortistas, porque a esta ciudad llegan personas de toda la República Mexicana, porque aquí sí se puede abortar. Y sabes, Claro. José Alberto, a veces sacan al niño vivo, Sí, no nos hagamos. Y lo matan Y ahí fuera. está en la plancha, Exactamente. y ahí lo matan. Así es un sacrificio realmente de inocentes. La Virgen María se quedó a vivir aquí, en este pueblo. Aquí nos dejó su impronta, su imagen en el sagrado original de Juan Diego. Está ofendida ella. Puede actuar, puede proteger a su pueblo, pero es necesario que nosotros le demos una muestra de que necesitamos su protección, su cercanía y sobre todo su intercesión
ante Dios.